Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a exponer la ruta de la seda, conformados por Berenice Florencio, Alondra Guzmán, Ana Mociño, Saraí Quiñones e Ivonne Telles. Ok. La ruta de la seda inició alrededor del siglo I, en la época de Alejandro Magno, y supuso la principal conexión entre Oriente y Occidente. Los extranjeros, al notar que esto suponía una gran cantidad de ganancias y que ellos producían la mejor seda, decidieron comenzar a comercializar con ellos. Y para esto abrieron la ruta de la seda. Esta no solo se encargaba de transportar la seda, solo el nombre se les dio porque este era el bien más precioso. Y esta se utilizaba para transportar mercancías en un largo recorrido, pero sin embargo este era corto. ¿Qué fue la Ruta de la Seda? Bueno, la Ruta de la Seda era una red de rutas comerciales de la antigüedad, establecidas oficialmente durante la dinastía Han de China en 130 a.C., que comunicaba las diferentes regiones de la antigüedad mediante la conexión entre 130 a.C. y 1453 después de Cristo. Aquí se plasman algunas de las rutas que se tomaban para poder transportar, además de la seda, otros productos que servían como para el comercio. Esta ruta se convirtió durante siglos en el puente entre dos mundos, un camino por el que vinculaban comerciantes, sacerdotes, científicos, diplomáticos, soldados y aventureros portadores, además de la seda comerciaban tales como porcelana, hierro, especies o té, que de esta manera llegaron hasta Occidente. Estos serían algunos de los ejemplos, que sería la porcelana, el hierro, las especies y el té. Para la trascendencia social de la Ruta de la Seda, durante esta época el comercio fue habilitado por imperios estables y poderosos. Estos imperios eran el imperio en Asia Central y Occidental, el imperio romano en Europa y en todo el Mediterráneo, que estos estaban unidos para proteger el comercio en la Ruta de la Seda. Otro beneficio fue los intercambios tecnológicos, ya que gracias a esto materiales como el papel y la pólvora pudieron viajar a otros países. La difusión de religiones, por ejemplo el budismo, el cristianismo y el islam, fueron un hecho significativo en la Ruta de la Seda, ya que provocaron un cambio en la cultura. La propagación de plagas cataclísmicas en diferentes países, por ejemplo, la peste bubónica en el siglo VI, que surgió en China y a través del comercio llegó hasta Europa. La ruta de la seda solo era una ruta comercial, amplio, y realizaba actividades mercantiles a lugares lejanos entre sí. Dependiendo la época, hubo países que se beneficiaron en la existencia de la ruta. Italia obtuvo los mayores beneficios. Con el tiempo, la ruta repercutió en algunos países europeos, como antes había ocurrido en Roma. El gasto de los productos que llegaban a Asia empezó a ser demasiado alto. Este fue uno de los motivos por el cual se buscaron nuevas rutas que permitieron abarcar el comercio y eliminar intermediarios. Los productos con gran valor. La seda producto fue la estrella comercial por el mundo. Por mucho tiempo, cuando los europeos descubrieron cómo obtener su importancia, empezó a decaer. Otras mercancías también tomaron revuelo. Entre ellas se encontraban las piedras preciosas, las semipreciosas, algunas plantas raras, tales como animales exóticos. Estos productos se iban cambiando por otros en la ciudad ubicada en las rutas. Riqueza y desarrollo comercial. La seda y la porcelana fueron los dos productos más vendidos. La seda solo fue
fue la exportación más valiosa en la ruta de la seda, ya que era muy ligera y fácil de transportar y se decía que se valía su peso en oro, y la porcelana era más pesada y frágil. En el ámbito político, bajo el rey Eutidemo, los greco-bactrianos ampliaron sus dominios. Los griegos extendieron su imperio hasta los Ceres. Ceres era el nombre que usaban los griegos y romanos para referirse a China, que quiere decir la tierra de donde viene la seda, en el lejano oriente. Por eso se cree que el primer contacto entre China y Occidente ocurrió en torno a 200 años antes de Cristo. Asimismo, el emperador Wu estaba ansioso por adquirir más lujosos y a través del comercio con Occidente, y la ruta de la seda se inauguró en 130 años antes de Cristo. La dinastía Han de China se veía a menudo asaltada por las tribus nómadas de Xiongnu en las fronteras norte y oeste. Fue hasta que el emperador Wu envió a su emisario a Occidente para negociar con el pueblo Yuezhi con ayuda para derrotar a los que cometían los asaltos. Entre 171 y 138 a.C., Mitridates hizo campaña para expandir y consolidar su reino en Mesopotamia. El rey Seleucida se opuso ante esta expansión y, queriendo vengar también la muerte de su hermano Demetrio, declaró la guerra contra los ejércitos partos de Frates. El sucesor de Mitrídates, con la derrota de Antíoco, Mesopotamia pasó a estar bajo el gobierno de los partos y con ello consiguieron el control de la ruta de la seda. Después de esto, los partos se convirtieron en el intermediario central entre China y Occidente. Y con esto concluimos la exposición y espero que les haya gustado. Gracias.